Vamos a estar viendo el día de hoy qué es la fisiología muscular. ¿Vale? Hay que explicar las diferencias estructurales entre los tres tipos de tejido muscular que ya lo habíamos visto anteriormente, solo va a ser un recordatorio. Y vamos a comparar las funciones y las propiedades entre los tres tipos de tejido muscular, así como que también vamos a ver las bases bioquímicas de la contracción muscular, es decir, cómo se contrae el músculo. Bien, recordando, les pregunto, chicos, ¿se acuerdan cómo se conforma el tejido muscular o cuántos tipos de tejido muscular hay? Voy a empezar a Está el preguntar a gente que liso, tiene su cámara el apagada. estriado, ¿Sí? liso, estriado y es el liso, ¿Adiposo? y adiposo. Adiposo. No, adiposo es el de las reservas grasas, ese es independientemente del músculo. Liso, estriado Había uno que se llamaba rugoso, algo así, rugoso. ¿cómo se llama? No, No, era tejido El esquelético. conjuntivo, exactamente. cartilaginoso, óseo, sanguíneo, Ah, no, no inventé. No, ¿no? por ahí alguien ya dijo los tres. Es el esquelético cardíaco y liso, ¿no? Exactamente, esquelético, cardíaco y liso. ¿Y qué hace cada uno? Belén. Protege a cada tipo de músculo del cuerpo, ¿no? El cardíaco, el corazón, Lo las paredes del recubre. corazón. ¿Qué más? ¿Qué otra función? ¿Cómo es? ¿Cómo es cada músculo, cada tejido muscular? ¿Cuáles son sus características? Maestra, el tejido muscular Aldair. también, Ajá. también da calor al cuerpo, ¿no? Sí, regula la temperatura, pero hay características específicas de cada uno. Por ejemplo, el tejido esquelético está formado por células o fibras. Sí, Es el que todos mueve tienen los huesos. células. Es el que mueve los huesos, el esquelético, ¿no? Ujú. El que está adjunto a los huesos. ¿Qué más? A ver, por El ahí muscular. Cristian Ruiz Ah, o José Luis Rojas. maestra, el muscular también brinda protección al esqueleto, ¿no? Y a los Sí, órganos. también. Pero hay otra característica que los diferencia entre uno y otro. ¿Cuál es? Y su nombre lo dice, ¿eh? ¿Cómo dijo, profe? Hay una característica que diferencia entre uno y otro. ¿Cuál es? Es que no sé cómo decirlo, que cada quien tiene su lugar y su función. No, chicos. A ver. Hay tres tipos de tejidos, ¿vale? El esquelético, el cardíaco y Cada el uno tiene liso. su función. ¿Sale? Cada uno tiene funciones y características diferentes, ¿sí? El esquelético, por ejemplo, mencionábamos que tiene la principal característica de ser estriado. ¿Sí se acuerdan de eso? Es estriado, ¿sí?
y es voluntario. Ajá. Y su actividad puede ser controlada conscientemente por neuronas, es decir, las células nerviosas de nuestro cuerpo. Entonces, ¿queda claro cuál es el esquelético? Es estriado, es voluntario y controla conscientemente, es controlado conscientemente por las neuronas. ¿Sí? Entonces, ese músculo es el único que es voluntario, porque ustedes incluso pueden pensar en mover una pierna, un brazo, su mano, el cuello, ¿sí? Y son músculos que se mueven totalmente de manera voluntaria. Y tienen esta característica muy peculiar de que es estriado. Y ahorita lo vamos a ver en una imagen para que lo recuerden. El cardíaco es el que se encuentra, ¿sí?, en el corazón. Recuerden que también es estriado, pero a diferencia del primero es que es involuntario. Es decir, yo no puedo decirle a mi corazón que bombee porque yo así lo deseo, ¿no? El corazón simplemente bombea sangre y se está moviendo constantemente porque tiene un marcapasos interno que indica cada contracción, ¿sí? Y así yo ni siquiera me doy cuenta de a qué horas o cuántos latidos está dando, ¿no? ¿Sí? Entonces está regulado, pues bueno, eso ya es un poquito más fisiológico por hormonas, neurotransmisores que pueden ajustar frecuencia cardíaca, pueden acelerarla o pueden enlentecerla, ¿sí? Pero algo sí que quede claro es que es estriado y es involuntario y está a nivel del corazón, ¿sí? Yo no lo controlo. Y el liso es el que es involuntario, chicos. Involuntario. Y es de característica liso, ¿sí? Su nombre lo dice totalmente, es liso e involuntario. ¿Y en dónde se encuentra el liso? En los órganos. Dentro de las paredes o de las estructuras internas que normalmente son huecas, ¿sí? Por ejemplo, en los vasos sanguíneos, en todas nuestras vías aéreas, es decir, en todo lo que recubra nuestro pulmón, ¿sí? En los órganos de cavidad pélvica, ¿no? En las mujeres, por ejemplo, en los hombres también. Y en la piel también tenemos músculo liso. Entonces, se entiende, ¿no? Dentro de la estructura muscular tenemos 3 tipos de tejido, el esquelético, el cardíaco y el liso. ¿Sí? Cabe mencionar que el músculo cardíaco, ¿sí? El músculo cardíaco liso, el cardíaco y el liso son regulados por neuronas que forman parte de la división autónoma o involuntaria. Es decir, por nuestro sistema autónomo involuntario, ¿sí? Y se liberan hormonas y glándulas endocrinas que regulan la función de estos tipos de músculos, del cardíaco y del liso. ¿Sale? A diferencia del esquelético, o el primero, que está mandado o controlado por el sistema nervioso, pero por la división voluntaria. ¿Sí? Bien. Entonces aquí tenemos una imagen del tejido muscular esquelético, ¿sí? Vean, literalmente es de fibras largas o alargadas, es cilíndrico, ¿sí? Y presenta estriaciones, ¿no? Que son estas que podamos ver aquí, estas estriaciones, que son estas rayitas entre una y otra, ¿sí? Y que es totalmente voluntario. Es decir, si yo muevo un brazo, quiero mover mi pectoral, pues bueno, eso es totalmente voluntario. Bien, tiene la importante función del movimiento, de la postura,
de la producción de calor, por ahí decían, y también nos sirve como protección. O sea, es un músculo, ¿sí? Que protege, que regula, ¿sí? Que se mueve. ¿Sale? Bien. El músculo cardíaco se vería de esta manera, ¿sí? Recuerden, el cardíaco es involuntario, es totalmente inconsciente. Yo no le digo a mi corazón que lata, ¿sí? Él late por sí solo, es algo totalmente involuntario, ¿sale? Y se ve de esta forma. Bien. Y por último, tenemos al tejido liso, al tejido muscular liso, que también, recuerden, es involuntario y no presenta estriaciones. Es totalmente liso, como su nombre lo dice. ¿Sí? Entonces, el esquelético y el cardíaco es estriado, ¿sí? El liso es liso. Y lo tenemos, por ejemplo, en el iris del ojo, en los vasos sanguíneos, en las vías aéreas pulmonares, en el estómago, en el intestino, en la vejiga, el útero. Y no presenta estriaciones. ¿Sí? Si viéramos, por ejemplo, una arteria en donde se ubica el músculo liso, sería como la tercera capa de la arteria, que lleva a cabo un movimiento de constricción de los vasos sanguíneos. ¿Sale? Por eso es que es liso. Bien, ahora, dentro de la organización del músculo, chicos, recordando las clases de anatomía, ¿sí? En donde, pues, las funciones de los tejidos musculares pueden ir desde producir un movimiento, estabilizar una posición, almacenar y movilizar sustancias o generar calor, ¿sí? ¿Sí? A partir de ello, podemos decir que el músculo se organiza desde, hablando de un músculo esquelético, ¿sí? Que nos vamos a abocar a este porque este es el que produce el movimiento voluntario, ¿sí? Hablamos de que tenía varias capas. ¿Recuerdan cuáles capas eran esas? Epinicio, perinicio, tendonicio. Exactamente, el perimicio. Ahora, a ver, díganme, ¿en qué consiste cada uno de ellos? O cuál sería su jerarquía, ¿no? ¿Y por qué? Brian o César. ¿Cuál es la capa, chicos? ¿Cuál es la capa más externa? Epinicio. ¿Cuál? Epinicio. El epimicio. Recuerden, epi sobre. Epi sobre. Es la capa más externa del tejido conectivo. ¿Sí? Es la que rodea al músculo. Y la pueden ver aquí en esta imagen. El epimicio. ¿Sí? Después tenemos al ¿qué? Perimicio. Al perimicio, porque viene del verbo peri, ¿sí? Que quiere decir alrededor. Ajá, también es una capa de tejido conectivo, ¿sí? Pero se separa en haces llamados fascículos. Cada uno de estos haces o cada uno de estos cilindros se llaman fascículos, ¿sí? Y están rodeados por un perimicio. Bien. Entonces, por ejemplo, muchos fascículos son suficientemente grandes como para ser observados a simple vista. Si ustedes
hicieran un corte a una carne, ¿no? En la carne de res incluso se puede ver, ¿sí? Pues esta le confiere su textura, porque la característica principal es que a la hora de que ustedes cortan un trozo de carne, este se separa a lo largo de los fascículos y se puede ver como hay una capa muy delgada y es como si varios cilindros estuvieran dentro de todo ese trozo de carne. Entonces, esas capitas que envuelven a esos pequeños cilindros se llama perimicio, ¿sí? Y el endomicio, que es el último, que es endo o dentro, ¿sí? Es el que está al interior de cada fascículo y separa las fibras individuales. Recuerden que vamos de lo general a lo particular. Entonces tenemos epimicio sobre perimicio a los fascículos, y dentro de los fascículos están las fibras musculares. Y a las fibras musculares las rodea un endomicio. ¿Sí queda clara esa parte? Sí, maestra. Ok. Bien. Entonces, ¿sí? Viendo y vámonos después, ya tenemos cómo se estructura el músculo, ya veíamos cuáles son las capas que la rodean, Entonces nos vamos a ir a los componentes de este tejido conectivo, ¿sí? Veíamos que aquí al final teníamos una fibra muscular, que es lo más pequeño, es este que está aquí, nada más que lo transforman en la imagen como algo mucho más grande para que lo podamos distinguir. Entonces, esto pequeñito que está aquí es una fibra muscular, es la célula que compone a el tejido muscular. Y de esa fibra muscular, que es toda esta, todavía hay algo más pequeño que la conforma, que es la miofibrilla, ¿sí? Que es esta que estamos viendo aquí, la miofibrilla, ¿sí? Su nombre está de color azul. Y de esta miofibrilla hay algo todavía mucho más pequeño que hace que haya una contracción muscular que se llama filamento. Entonces, dentro de nuestra fibra muscular vamos a encontrar tres cosas bien importantes, chicos. El sarcolema, los túbulos transversos y el sarcoplasma. ¿Sale? ¿A qué creen que se refiere esta división de cada fibra muscular que compone al músculo? Como son tal vez una le pertenezca. Ya vimos la parte de cómo se conforma. Ahora, tenemos que ver cómo se conforma específicamente una fibra del músculo. Y aquí les voy a poner una imagen para que vean, ¿sí? Recordando, esta es una fibra muscular. Todo esto es la fibra muscular. Dentro de ella decíamos que hay algo mucho más pequeño, que es la miofibrilla, ¿sí? Que son todas estas. Esta es una miofibrilla, esta es otra miofibrilla, esta es otra miofibrilla, esta y esta. Y dentro de la miofibrilla se encuentra, ¿verdad? ¿Qué dijimos? Los filamentos. ¿Sale? Ok, a ver.
Entonces, dentro de una fibra muscular tenemos al sarcolemo, que es la membrana plasmática de una célula muscular. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablábamos de la membrana plasmática, de qué características tenía una membrana plasmática y qué tenía como característica principal esta membrana plasmática o cuál es su función principal? Cubrir, ¿Cómo? cubrir la célula. Cubrir la célula, ¿sí? Esta membrana plasmática, acuérdense, recordando, hablábamos de que podía ser selectiva o no, ¿sí? Y de que se encargaba del paso o no. Acuérdense del staff que les decía, ¿no? La membrana plasmática es como el staff del antro. Él es el que decide quién pasa, quién no, quién se va, quién se queda, ¿sí? Entonces, la membrana plasmática, ¿sí? En el caso de estas células musculares, que son las fibras musculares, ¿sí? Le vamos a llamar a esta membrana plasmática sarcolema, ¿sí? A ver, para que los pongamos más en claros. Una fibra muscular es la célula de mi músculo, ¿sale? Y los túbulos transversos, ¿sí? Son las invaginaciones diminutas del sarcolema, es decir, estas pequeñas cosas pequeñas del sarcolema que forman túneles desde la superficie hasta el centro de cada fibra muscular, ¿sí? Están llenos de líquido intersticial, que ¿qué decíamos que era el líquido intersticial? Chicos, ¿qué era el líquido intersticial? Era un solvente, ¿no? Recuerden que hay dos tipos de líquidos en una célula. ¿El líquido qué? El que está afuera y el que está dentro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman los dos tipos de líquidos? El líquido que está dentro de la célula y fuera de la célula. Líquido intracelular y líquido extracelular. Intra dentro, extra fuera. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, a ver, les voy a mostrar en la imagen. El sarcolema, chicos, es esta capa azul que vemos en la imagen. ¿Sí la logran ver? Ese es el sarcolema o la membrana plasmática de esta célula. ¿Sí? Recuerden, esta célula, como todos nuestros, por ejemplo, las células de nuestra sangre son eritrocitos, o se llaman eritrocitos. Las células de nuestra piel tienen su nombre. Las células de cualquier tipo de tejido, ¿sí? Tienen su nombre. En específico, las células del músculo se llaman fibras musculares. Y dentro de ella, recuerden, de cada célula tiene que haber una membrana plasmática que se encargue de la entrada y de la salida, ¿sí? A esto, o a esta membrana plasmática le vamos a llamar sarcolema, que es este que está aquí, este azulito que está recubriendo a toda la célula. Posteriormente, chicos, ¿sí? Vienen los túbulos transversos, que son estos que están aquí, que son estas pequeñas como si fueran venas, ¿sí? Estas venitas que están rodeando a los filamentos. Y vean, también tiene una mitocondria, también tiene un núcleo esta célula, y que bueno, en el caso de estas fibras musculares, pues bueno, no solamente se tiene una mitocondria a nivel celular, sino que tienen muchas mitocondrias. Y varios núcleos a lo largo de esta fibra muscular. Entonces, regresando a lo que son los túbulos transversos,
Decíamos que son invaginaciones diminutas del sarcolema que forman túneles, por eso les decía que son casi igual que una vena, dentro de la superficie hasta el centro de cada fibra muscular. Están llenos de líquido intersticial, que les preguntaba qué es el líquido intersticial. Ahora sí ya recuerdan qué es el líquido intersticial. Sí, profa. ¿Qué es? ¿El que está adentro o el que está afuera? ¿Qué líquido es el intersticial? El que está dentro. Estás fuera. El que está afuera, intersticial o extracelular es lo mismo, ¿sí? Entonces, está fuera de. Y los potenciales de acción musculares que viajan a lo largo del sarcolema y a través de los túbulos T y se propagan rápidamente por toda la fibra muscular. Esto que les estoy mencionando garantiza que un potencial de acción, es decir, que algo que va desde el cerebro hasta mi músculo, ¿sí?, excite simultáneamente a todas las partes de la fibra muscular y se lleve a cabo un movimiento. Entonces, estos túbulos transversales tienen mucha importancia dentro de una fibra muscular. Ahora, hay otra parte que se llama sarcoplasma y lo vamos a ver en la imagen, ¿sí? El sarcoplasma es este que está aquí. Sarcoplasma. ¿Y a qué creen que se refiere el sarcoplasma? ¿No son las venitas esas que dice? Es que no sé qué está señalando. A ver, aquí está el sarcoplasma. Aquí. Vamos a ver. A ver, aquí. El Es sarcoplasma, una especie de recuerden que líquido. en cada célula tenemos un citoplasma, ¿cierto? ¿Recuerdan qué es el citoplasma de la célula? Chicos, ¿recuerdan qué es el citoplasma de la célula? Contéstenme o Es los mando a investigar más, ¿eh? la que rodea el núcleo, ¿no? No, esa es la membrana plasmática. ¿Al núcleo? No, al núcleo no. No, el citoplasma. ¿Es la que contiene el glucógeno o estoy mal? No. Es el que contiene todos los nutrientes, no muestra de la célula. Exacto. Hablábamos de la sopa tan rica que había, ¿sí? Sí. Ese es el citoplasma, ¿sí? Entonces, al citoplasma de esta célula le vamos a llamar sarcoplasma. El sarcoplasma incluye gran cantidad de glucógeno, ¿sí? Gran cantidad de glucógeno y contiene una proteína de color rojo que se llama mioglobina. Por eso es que nuestros músculos son de color rojo, porque esta proteína que contienen es de color rojo y le confiere esta característica, ¿sí? Esta mioglobina es la que libera el oxígeno cuando este es requerido por las mitocondrias para producir ATP. Ahora, dentro del sarcoplasma hay unas pequeñas fibras que se llaman miofibrillas, que estos son los orgánulos contráctiles del músculo. Cada miofibrilla está rodeada por sarcos o membranas o tejidos membranosos llenos de líquido, que es a lo que le vamos a llamar el retículo sarcoplásmico que contienen las cisternas de esta fibra muscular. ¿Sí? Bien, entonces aquí en la imagen vamos a ver dónde está la miofibrilla. A ver, ubíquenla. Esta que está aquí, ¿verdad? Esta es la miofibrilla. El sarcoplasma, ¿sí? Este líquido que está dentro, todo este medio líquido que está. Ese es el sarcoplasma. El sarcolema es la membrana plasmática. Es como si ustedes tuvieran un globo, ¿no? Lo llenaran de agua, le pusieran más cosas dentro del globo,
Ujú, ¿sí? El látex como tal sería el sarcolema, que es la membrana plasmática, ¿sí? El sarcoplasma es todo el agua que le vaciaron y es el medio por donde está la célula. Uh-huh. Y la miofibrilla, pues son todas estas miofilamentos que van a constituir a toda esta célula, ¿sí? Ok. Entonces aquí les muestro otra figura para que se vea un poquito más claro, ¿sí? En donde está el sarcoplasma, que es todo esto, ¿eh? Todo. Toda la parte rosa interior que hay dentro del cuadrito es el sarcoplasma. El sarcolema es esta rayita azul o este perímetro azul que hace que nada salga o que entren sustancias. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Y chicos, hay que entender bien esta parte porque posteriormente les voy a explicar cómo se lleva a cabo una contracción y esto lo tienen que manejar al 100, ¿sí? Porque les voy a hablar de los filamentos, ¿sí? De que esto con esto, ¿sí? De que la mitocondria, de cómo se hace un potencial de acción, de que si el sarcolema, que si el sarcoplasma, y tienen que ubicar bien, ¿sí? ¿A qué me estoy refiriendo? Los túbulos transversos son estos que están aquí, viéndolo ya desde un punto, como si fuera una célula, ¿no? Algo un poquito más redondo, para que me entiendan. Estos serían los túbulos transversos. Estos que están aquí, en esta figurita, que son estos túbulos, son esta parte que va recubriendo a cada miofibrilla. ¿Sí? Vean, esos son túbulos, se llaman túbulos porque son como si fueran unos tubitos que recubren y que tienen esta forma. De aquí hacia acá. Esto es como si lo viéramos aquí en este tubulito que tiene como una salida. O este azulito que también está aquí. Vean, esta parte de la célula es la que yo les estoy colocando aquí. ¿Sí? Esta es esta parte. Entonces, sarcolema es la membrana plasmática. Sarcoplasma es todo el medio intracelular. ¿Sí? Las miofibrillas, pues bueno, son cada una de estas que conforman a toda la célula. Los túbulos transversos, pues bueno, son estos que viajan entre cada miofibrilla. Están las mitocondrias, ¿sí? Están los núcleos son estos de color moradito, que hay otra mitocondria, que hay otra mitocondria. Entonces, ¿sí se entiende esta parte? Sí. Sí, profe. Y por último está el retículo sarcoplásmico, ¿verdad? ¿Qué decíamos que era? Es como el retículo endoplasmático en la célula generalmente, ¿sí? Pero aquí se llama retículo sarcoplasmático. ¿Por qué? Porque estamos hablando de células del músculo, ¿sí? Bien. Ahora, este retículo endoplasmático, este que está aquí, ay, no se ve mi cursor, este que está aquí, ¿sí? Es el que contiene cisternas, ¿sí? Que son es como, literal, es como una cisterna, ¿sí? Que contiene o almacena iones de calcio. Y esta cisterna es la que decide quién entra y quién sale, ¿sí? Hablando del calcio, por ejemplo, es el que libera los canales de calcio o los iones de calcio, ¿sí? Y de esta manera puede entrar y salir potasio
y se pueden llevar a cabo las contracciones musculares. Entonces, cuando les pregunte cuál es la función de el retículo sarcoplásmico en una fibra muscular, pues es el encargado, ¿sí? Apúntenle, es el encargado de que se liberen iones de calcio. Estos puntitos moraditos que vemos aquí son iones de calcio. Y esta crucecita azul que está aquí nos está diciendo que hay bombas de transporte activo de calcio. Y así es como funciona la entrada y la salida del calcio. ¿Recuerda el transporte activo a qué se refería? A que contiene calor. ¿A que necesita qué? Calor. ATP. ATP o energía para entrar o salir. ¿Sí? Así, los iones de calcio necesitan ATP. ¿Por qué? Porque es un transporte activo. Y estas cositas que ven aquí como llavecitas o como Vs invertidas, ¿no? Son los canales de liberación del calcio. Aquí es donde se libera el calcio y nada más. Entonces, sí se entiende cómo se conforma una célula del músculo, que es lo mismo que una fibra muscular. ¿Sí o no? Sí, maestra. Ok, espero que sí, chicos, porque si no, híjole, lo que viene les va a costar mucho más trabajo, ¿eh? Entonces, si no se entiende, díganme, por favor. Y aquí esto, permítanme, déjenme checar por qué no se quita. Hasta ahí, chicos, ¿hay alguna duda? ¿Sí o no? No. A ver, entonces, alguien valiente que me diga cómo se conforma una fibra muscular. ¿Cuáles son los organelos de los que ya hablamos? Está conformada la fibra muscular por el inicio. Está Otra vez porque no te escucho bien. El inicio que está alrededor de la fibra y el endomisio, que es la parte más interna de la fibra muscular. Dentro del endomisio está compuesta por la miofibrilla, y en la miofibrilla está también el sarcoplasma, que son líquidos de todos los nutrientes. Por último están los filamentos. Ok. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más que me diga? Para ver si sí se entendió o no, chicos. Pues se conforma por lo de la fibra muscular, lo del sarcolema, ¿cómo era? La miofibrilla, y ya que tiene mitocondrias y núcleos, ¿no? ¿Qué más? Además de mitocondria, núcleos, ¿qué más? Algo tiene el fascículo muscular, o cómo se llama las. Sí, ¿no? Y también. Fascículo. Eso es antes, Ajá. ¿El retículo qué? Sarcoplasmático. Sarcoplasmático, que es lo mismo que una cisterna, ¿verdad? ¿Y la cisterna a qué contiene esa cisterna? Iones calcio. Iones de calcio, ¿no? Iones de calcio, ajá, que pueden entrar o salir para que se lleve a cabo ¿qué?
¿Ya? Una contracción muscular, chicos, un movimiento, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué está regulado. Ujú. Bien. Entonces, aquí ya no encuentro. Vamos a seguirles compartiendo. Uy, no quiero. No. Me dicen si ya la pueden ver nuevamente. Está cargando, maestra. Ya se ve. Entonces, Ya, además de ya, todos esos, decíamos que hay algo todavía más pequeño, ¿no? Que se llaman, ¿qué? Filamentos. El lamento. Los filamentos, exactamente. Entonces, estoy tratando de buscarles otra imagen para que lo vean mucho mejor. Ujú. Entonces, dentro de todo lo que ya mencionamos, tenemos antes de los filamentos, tenemos a las miofibrillas, ¿sí? Que son estas que tienen en la imagen, ¿sí? Estas que tenemos en la imagen, y a esta miofibrilla, pues bueno, tiene miofilamentos, que son cuestiones mucho más pequeñas, que ahorita lo vamos a ver. Ahí ya se cambió. Ajá. Entonces, posteriormente, viene algo que se llama, conocido como sarcómero. ¿Qué será el sarcómero, chicos? En una célula. Ahí ya les mencionaba que dentro de las miofibrillas hay estructuras mucho más pequeñas que se llaman filamentos o miofilamentos. Ujú. Los filamentos, por ejemplo, los filamentos finos hay de dos tipos de filamentos, que son estos que están aquí, los gruesos y los finos. Ujú. Toda esta, decíamos que era una miofibrilla, ¿sí? Una miofibrilla. Entonces hay filamentos gruesos y filamentos finos. Los filamentos finos tienen alrededor de 8 nanómetros de diámetro y de 1 a 2 milímetros de largo. Ujú. Están compuestos en su mayor parte por la proteína que se llama actina, mientras que los filamentos gruesos, ¿sí? Los gruesos, que son rayitas mucho más gruesas, lo pueden ver. Ujú. Tienen de 16 nanómetros, ¿sí? A 1.2, tienen lo mismo de largo, pero son un poquito más gruesos, por eso es que se llaman gruesos, ¿sí? Y están compuestos en su mayor parte por la proteína que se llama miosina. Entonces, recapitulando, las proteínas que conforman a los filamentos finos, ¿cómo se llama?
Actina, chicos, actina. Y los de los filamentos gruesos es la proteína miosina. Anótenle, por favor. ¿Sí? Filamentos gruesos, Yeah. la proteína es miosina. Y filamentos delgados, su proteína es actina. Ambos filamentos, chicos, intervienen en el proceso contráctil, es decir, en la contracción de un músculo. En términos generales, hay 2 filamentos finos por cada filamento grueso. Eso también apúntenlo. Hay 2 filamentos finos por cada filamento grueso. Ok. Ahora, los contenidos en una miofibrilla no se extienden a lo largo de toda la fibra muscular, sino que están en compartimientos denominados sarcómeros, que ya llegamos a lo que es un sarcómero, que es desde esta línea hasta esta línea. Y dentro del sarcómero, ¿sí? Tenemos a varias zonas, que está la zona la zona M, perdón, la zona H, ¿sí? La banda A, la línea M, ¿sí? Los filamentos gruesos, los filamentos delgados, el disco Z de uno y otro lado, ¿sí? Y la banda 1. Entonces, a esto se le conoce como sarcómero. Lo que contiene la miofibrilla que se extiende a lo largo de la fibra muscular. Si yo les pregunto qué es un sarcómero, ustedes me van a poder contestar, ¿cierto? Ahí les va otra vez, ¿qué es el sarcómero? ¿Sí? Es el contenido de la miofibrilla que están separadas por compartimientos, ¿sí? Está separada por compartimentos, que son unidades funcionales básicas de una miofibrilla. Entonces, los sarcómeros son las unidades básicas de una miofibrilla y que son compartimentos. Es como si tuvieran, ¿qué les gusta? No sé, un hotel, ¿no? Y hay varios compartimentos, o hay varios cuartos o varias habitaciones. Lo que construiría un edificio de un hotel, pues serían los sarcómeros, ¿sí? Hasta ahí, ¿se entiende qué es un sarcómero, chicos? Las unidades básicas de la miofibrilla. ¿Sí o no? César, Héctor, Brian, José Luis, tienen sus cámaras apagadas, chicos. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ok. Bien, entonces, dentro de este sarcómero tiene varios componentes. Vean, tienen muchos componentes, ¿sí? Pero, por ejemplo, tenemos a los primeros que son los discos Z, que ya habíamos hablado anteriormente de esos, pero no los habíamos visto con detenimiento, ¿sí? Los discos Z son estas regiones de color azul en forma de zigzag, ¿no? Que tienen un material denso en forma de placas que separan un sarcómero del siguiente. Es decir, si yo, por ejemplo, a ver, ¿no tiene lápiz esta cosa? No tiene lápiz. Si yo, por ejemplo, les diría, no, pues, ¿cuántos sarcómeros puede tener una fibra? No, pues, miles, ¿no? Cientos. Entonces, esta línea Z o este disco Z o este zigzag es el que me diría, pues de aquí a acá hay un sarcómero,
De aquí a acá hay otro sarcómero y de aquí a acá hay otro sarcómero y así nos vamos a lo largo de toda la, de toda la miofibrilla. Bien. Este es el disco Z. La banda A, chicos, la banda A es esta que tenemos aquí. ¿Sí? O si la quieren ver desde otra perspectiva, en esta segunda imagen, ¿sí? Pues es esta banda media, ¿sí? Que es una banda un poquito más oscura. Si la viéramos desde un estudio de imagen, se vería así. Y la banda A sería lo más oscuro. Esto que está aquí. Es de aquí hasta acá. Tendríamos a la banda A, que es la parte media, ¿sí? Que se extiende por toda la longitud de los filamentos gruesos. Vean dónde están los filamentos gruesos. ¿Sí? Y la banda A va desde aquí hasta acá. Contiene los filamentos gruesos. ¿Sí? E incluye las partes de los filamentos finos que se superponen con los filamentos gruesos. ¿Sí? Entonces, vean, la zona o la banda A, ¿sí? Incluye tanto aparte de los delgados que se superponen o que se entreponen, como lo quieran ver, a los gruesos, ¿sí? Esa es la banda A. La banda 1, chicos, es la región más clara y menos densa. Si nos vamos a la imagen, la banda 1 es una banda mucho más clarita, se ve menos oscura, ¿sí? Y contiene a todo el resto de los filamentos finos, pero no contiene a filamentos gruesos. Vean, aquí en la imagen del estudio de imagen, ¿sí? Se ve cómo contiene a filamentos muy finos. Aquí en esta parte, por ejemplo, de la banda 1, contiene solamente a los finos, solamente a los finos. A los gruesos, no, porque va desde aquí hasta acá. ¿Sí pueden ver mi cursor o no? Sí. Desde aquí hasta acá. Y esos solamente son filamentos finos. ¿Por qué? Porque son las rayitas más delgadas. Los gruesos ya serían estos o estos. La zona H. Perdón, antes. Otra característica de esta banda 1 es que a la mitad atraviesa el disco Z. ¿Sí? Y nada más. Entonces tiene dos características. Solamente contiene los filamentos finos y a la mitad atraviesa un disco Z. ¿Sí? La zona H, chicos. La zona H solamente contiene a filamentos finos. ¿Sí? Y va desde aquí hasta acá. Que literalmente está en el centro de la banda A, que contiene filamentos nada más finos, ¿sí? Entonces la zona H está dentro de la banda A o de la parte media de la banda A. ¿Sí se dan cuenta? Es justamente en la parte mediana de la banda A. Y a la mitad también podemos ver que la parte, la línea M. Y por último, esta línea M, pues es una región del centro, o es meramente el centro de todo el sarcómero, que contiene proteínas que mantienen unidos a los filamentos gruesos en el centro del sarcómero. ¿Sí? Entonces, esta línea M contiene a las proteínas, que ya veíamos que son actina y miosina, que mantienen unidos a los filamentos gruesos en el centro del sarcómero. ¿Sí? Entonces, esta línea M, ya no quiero aparecer el cursor, aquí está. Esta línea M es esta rayita azul, ¿sí? Es la parte media o la zona media
de todo el sarcómero que contiene las proteínas que mantienen unidos a los filamentos gruesos. Pero estos, y son filamentos gruesos. Filamentos finos solo tenemos en la banda 1. Hasta aquí, ¿se entienden las zonas y las bandas que contienen el sarcómero? Sí, profa. Seguros. Seguro. Ok. A ver, aquí en esta imagen, les repito, es lo mismo. Esto que vemos aquí es lo mismito que estamos viendo aquí. Pero me gustaría que se quedaran más con esta imagen porque esta imagen la vamos a ir repitiendo para que ustedes vean cómo se lleva a cabo una contracción paso por paso. Y eso lo vamos a hacer en otra clase. ¿Sí? Entonces, aquí están los discos Z, aquí están los filamentos finos. ¿Sí? Los filamentos finos, recuerden, se superponen a los gruesos en esta parte, en la zona, ¿en qué zona dijimos que se superponían? Porque si les digo... ¿Cuál fue la pregunta? A la banda 1. No los Banda escucho. 1. Banda 1. Ajá, exactamente. ¿Sí? Maestro, yo tenía una duda. ¿Me A ver, escucha? dígame. Las miofibrillas son las que están compuestas de gruesos y finos, ¿no? A ver, dígame un poquito más alto porque casi no se escucha, ¿eh? Las miofibrillas están compuestos de los filamentos gruesos y finos. Estoy mal. A ver, otra vez. Las miofibrillas están compuestos por filamentos finos y gruesos. Esa es la pregunta, si las miofibrillas están compuestas por filamentos. Sí. Sí, lo podríamos manejar así, pero para fines fisiológicos necesitan ubicar lo que sería el sarcómero o cómo está conformado un sarcómero, que son todas estas bandas, zonas, líneas que se contienen, porque más adelante es lo que en lo que meramente se van a basar para saber cómo se lleva una contracción muscular. Ok, gracias. Y aquí les voy a poner un cuadrito, déjenme ver si está aquí. Se los voy a compartir del resumen para que no se me revuelvan. Del resumen de cómo está compuesto ya toda la fibra. Yo de hecho busqué una imagen y cada que nos iba explicando sí la tenía acá a la mano y así no me guiaba más. Ok, a ver. Aquí está, pero está muy lento esto. Todavía no me paso, ¿verdad? ¿A qué horas termina la clase? 10:30. Ay, no quiere pasar. Aquí está. Entonces, así como lo decía su compañero, ¿sí? Tenemos a la fibra o a la fibra muscular o a la célula del músculo, ¿sí?
que algo más pequeño está conformado por miofibrillas y estas miofibrillas están conformadas por filamentos o miofilamentos. Y estos miofilamentos son los que estamos viendo aquí. Dentro de estos miofilamentos podemos tener al sarcómero. Les voy a compartir la imagen. A ver si deja. Y si quieren tomarle una captura, mucho mejor. Porque esta no se las coloqué aquí. Ya se está alentando mucho esto. Ya no está. ¿Todavía siguen viendo la imagen anterior? No, Miss. Me deja. Permítame un minuto porque no, esto no quiere. Ok, a ver. Ahí pueden ver la imagen. No, profe, parece como Está cargando. cargando. Está cargando, ok. Hay que ser paciente con esto porque no se tarda bastante. Ahí está. Entonces, ese cuadrito que ven ahí, que espero que ya lo estén viendo, ¿sí? Sería el nivel de organización de todo el músculo, que va desde el músculo esquelético, que les decía, es el que lleva a cabo un movimiento que es totalmente voluntario, ¿sí? Cómo está formado, por cuáles son sus capas, el epimicio, el endomicio, el perimicio, ¿sí? Después está formado por las fibras musculares, que son las células que conforman al músculo, cómo está conformada una célula. Después vienen las miofibrillas, ¿sí? O sí, las miofibrillas. Y les ponen una imagen de una miofibrilla y cómo está conformada una miofibrilla. Aquí sí hay que tener en cuenta que la miofibrilla, pues bueno, tiene varios elementos, por ejemplo, los filamentos gruesos, los filamentos finos, los discos Z, y que contiene también al sarcómero, y posteriormente esta miofibrilla todavía tiene muchas más cuestiones más pequeñas que se llaman filamentos, y estos filamentos, pues bueno, ya están conformados por lo que veíamos ahorita en la presentación, por las zonas, las bandas que tenemos, ¿no? ¿Sí, chicos? Y esto lo pueden ustedes asociar, por ejemplo, una cancha de fútbol, ¿no? ¿Dónde está la banda? ¿Dónde está la zona tal? ¿Dónde está, no sé, en ese sentido de fútbol no sé mucho, pero podrían relacionarlo con una cancha de fútbol, ¿no? Para que no se les olvide, para que sepan dónde está el disco Z, la zona H, los filamentos finos, los filamentos delgados, ¿sí? Entonces, ¿sí logran ver la imagen del cuadro de los niveles de organización? Sí, profe, Si se ve. gustan, tómenle una captura, Sí. una foto, lo Está que más, quieran.
¿Sí? Esa no está en la presentación que nos ponen las tareas, no va a estar No, esa. no, esta no está. Esta no está, por eso tómenle una captura, una captura de pantalla, una foto, lo que quieran para que la tengan y vean cómo se constituye, desde lo más grande que es el músculo hasta lo más pequeño. ¿Listo? ¿Listo? Para que regresemos a la presentación. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, regresando a, ¿recuerdan que decíamos que los filamentos finos, cuál es su proteína? Era la actina, Ajá, y de los filamentos delgados. la miosina. Ujú, exactamente. Entonces vamos a pasar al siguiente. Ujú. Hay tres tipos de proteínas musculares, ¿sí? Están las proteínas contráctiles, ¿sí? Que son las que generan fuerza durante una contracción. Están las proteínas reguladoras que ayudan a iniciar y detener el proceso de contracción, ¿sí? Y están las proteínas estructurales. Estas proteínas estructurales mantienen la alineación correcta de los filamentos tanto gruesos como finos y confieren esta elasticidad y extensibilidad a las miofibrillas y conectan las miofibrillas con el sarcolema y la matriz extracelular. Entonces, estas proteínas estructurales, reguladoras y contráctiles, pues tienen una relevancia muy importante dentro del músculo porque depende de ellas, ¿sí? Gran parte del movimiento, ¿no? Por ejemplo, la miosina y la actina, que son proteínas contráctiles, forman a los filamentos, ¿no? Veíamos que los filamentos gruesos corresponden a ¿qué proteína? Miosina. Ujú, y los Miosina. filamentos delgados, Endo. a ver, otra vez, Actina. filamentos gruesos, Miosina. miosina, y filamentos delgados, Actina. actina, exactamente, ¿sí? No se les olvide. Entonces, la miosina, ¿sí? Es el componente principal de los filamentos gruesos y funciona como una proteína motora en los tres tipos de tejido muscular, ya sea en el esquelético, en el cardíaco o en el liso, ¿sí? Tienen la función motora también, es decir, que traccionan de diversas estructuras celulares para lograr un movimiento convirtiéndolo en energía química, es decir, ATP, ¿sí? Para producir, por ejemplo, un movimiento mecánico, ujú, por ejemplo, cuando quieren empujar alguna cosa, ¿no? Ahí están teniendo proteínas contráctiles o están eh, echando mano de las proteínas contráctiles. Ujú. Bien, la miosina, chicos, tiene forma de dos palos de golf retorcidos y aquí en la imagen anterior lo podemos ver. Estas que están aquí que parecen palitos de golf, todos amontonados, ¿sí? Es la miosina. ¿Sí lo pueden ver? Estos que parecen palitos de golf, acostados y todos en un solo racimo, ¿sí? Es miosina. Ujú. Y solo la contienen los filamentos gruesos. Si se dan cuenta, solamente están en los filamentos gruesos. Y los filamentos delgados solo tienen actina, que son los amarillos. Los rojos es la miosina. ¿Sí? Bien.
Dentro de las proteínas reguladoras ayudan a iniciar y detener el proceso de contracción. Están en las proteínas reguladoras la tropomiosina y la troponina. Están medio raros los nombres, pero bueno. Tropomiosina y troponina, anótenle. ¿Sí? Estas dos proteínas reguladoras, ¿sí? Las contienen los filamentos finos en pequeñas cantidades, pero las contienen. ¿Sí? Entonces, los filamentos finos habíamos dicho que contienen actina, pero también contienen tropomiosina y troponina. ¿Sí? En el músculo relajado, por ejemplo, las hebras de tropomiosina cubren los sitios de unión a la miosina. Entonces, los filamentos finos están fijados a los discos Z, ¿recuerdan? Principal componente que es la actina. Las actinas individuales se unen para formar un filamento de actina que está enrollado en una hélice. En cada actina hay un sitio de unión a la miosina donde se pueden fijar una cabeza de miosina y esto lo vamos a ver en esta imagen, ¿sí? Que por ejemplo, tenemos aquí a los filamentos gruesos que contienen miosina, ¿sí? Y que sus cabezas están llenas también de miosina. Y tenemos a la troponina y a la tropomiosina, que está en menores cantidades de los filamentos finos. Entonces, la actina, recuerden, filamentos delgados, la miosina, que son estos rojitos, filamentos gruesos, ¿sí? Y en pequeñas cantidades, si se dan cuenta, están ligadas a lo amarillo, que son los filamentos delgados, pues también tienen troponina y tropomiosina, ¿sí? Bien. Y por último, están las proteínas estructurales, ¿sí? Que decíamos que estas mantienen la alineación correcta de los filamentos gruesos y los finos. Confieren elasticidad, extensibilidad y demás, ¿no? Aquí tenemos, por último, a las proteínas llamadas titina, la alfa-actinina, la miomesina, la nebulina y la distrofina. ¿Sí? Estas 5 proteínas, ¿sí? Estas 5 proteínas estructurales, chicos, contribuyen a la alineación, a la estabilidad, a la elasticidad, a la extensibilidad de las miofibrilas. Es decir, cuando, por ejemplo, hacemos ejercicios de estiramiento, pues bueno, este tipo de proteínas estructurales van a hacer que mi músculo de por sí mismo, ¿no? Que tenga mayor elasticidad, que tenga mayor extensibilidad, etcétera, ¿sí? La titina, por ejemplo, puede alcanzar hasta 4 veces su longitud de reposo y luego recuperar su tamaño sin resultar dañada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la titina que está en mayor cantidad, por ejemplo, en personas que hacen deportes, por ejemplo, de gimnasia, ¿sí? Se dice que son mucho más, que tienen mayor elasticidad, ¿sí? Y de ahí el porqué su habilidad para hacer este tipo de deporte, ¿no? ¿Sí? Tienen mayor cantidad de este tipo de proteína dentro de sus músculos. ¿Vale? Bien. Y por último, pues bueno, en resumen, hay proteínas contráctiles, que son miosina y actina, hay proteínas reguladoras, que son la tropomiosina y la troponina, y hay proteínas estructurales, que son la titina, alfa-actina, la miomesina, la nebulina y la distrofina, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes entonces?
van a hacer este cuadrito idéntico, ¿sí? Y van a llenar con la descripción de estas proteínas, es decir, a qué se refiere cada proteína y qué función tiene dentro del músculo, ¿sale? Van a Sí, investigar de profa. qué se trata cada una de estas proteínas. Ujú. Entonces, con lo visto en clase, con lo poco que vieron en clase, y aparte ustedes van a investigar, ¿sí? Cada una de las características de estas proteínas que conforman al músculo. Ujú. Entonces, lo pueden hacer igual en su cuaderno en hojas blancas. Hay que subirlo JPG en PDF y ponerle nombre completo, fecha, semestre y firma en la parte superior derecha. Hasta ahí, ¿hay alguna duda? No, profesora. No. No. Entonces, si no hay ninguna duda, chicos, ya tienen la actividad dentro de su plataforma para ir haciéndola. Tienen las horas del día viernes para que la puedan hacer igual con calma. Y nos veríamos entonces el próximo miércoles a las 8. Chicos, sean puntuales. Traten de conectarse a las 8, por muchos 8:05, para que no se bien tiempo. Profesora, una pregunta. Sí, ¿Este link ya va a ser el de siempre? el de siempre. A menos que se me pase editarlo otra vez, le mandaría este mensaje a su jefe de grupo. Pero siempre va a ser el mismo, chicos. Profesora, es que, ¿qué cree? Por ejemplo, hoy le mandé mensaje a Sofía, pero yo creo que tiene problemas con su internet o algo y no me contestó. Entonces no sé si se lo puedo mandar a otra persona si es que lo cambia, porque luego Sofía en las mañanas tiene problemas con su internet Ok. y entonces para que no haya problema también con eso. Sí, pero siempre que terminamos una sesión, edito para la próxima clase y es el mismo. Ujú.